Amigas, amigos, bienvenidos a este primer episodio del Laboratorio de Marx. Yo soy Oscar Rojas, el economista de Azufre, y bienvenidos a esta serie de videos que vamos a estar haciendo para introducirnos, sí, efectivamente, en el mundo de Marx, en el mundo del marxismo, y nos vamos a hacer la pregunta que esperamos aquí responder en este espacio. La pregunta dice: ¿por qué practicar el materialismo histórico en el siglo XXI? Y ojo, que no he dicho leer nada más, sino practicar. Entonces vamos a ver aquí cuáles son las diferencias, cuáles son las sutilezas, y vamos poco a poco conocer el contexto en el cual nace esta teoría, y sobre todo siempre con el objetivo de ir derribando mitos, toda la guerra sucia que se ha construido sobre la práctica del marxismo, y sobre todo también comprender el método, cómo está construido, de qué tipo de realidad nos está hablando Marx, y que todavía es un hecho, todavía no se acaba de comprender, ¿no? Con profundidad. Así que quédense, por favor. Iniciamos de lleno aquí este primer episodio. ¿Por qué practicar el materialismo histórico en el siglo XXI? Bienvenidos a esta serie de análisis y de profundización en el desarrollo del pensamiento marxista, el de la crítica de la economía política. Así que, por favor, quédense y acompáñenme en esta aventura metodológica. Pues bien, vamos a empezar de lleno. Miren, aquí tenemos algunos libritos. Vamos a hacer aquí, pues sí, ¿no? Vamos a ir analizando, vamos a ir utilizando distintos obras, ¿no? Que nos ayudan a ir detectando cuáles son las particularidades de esta obra, ¿no? Vamos a decir que no solamente nos referimos a El Capital, es decir, no nos referimos en el sentido de vamos a leer nada más El Capital, sino que vamos a tomar El Capital como una obra más acabada, un gran vestigio del uso, ¿no? De la práctica del materialismo histórico, ¿no? Esta revolución científica que personifica Carlos Marx, ¿no? Entonces, por así decirlo, pues vamos a ir haciendo un contrapunteo con esta obra principal, pero también con otras tantas, no solamente de Marx mismo, sino sobre todo pues también de grandes colaboradores, aliados a lo largo del desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo, como es el caso de Walter Benjamin, ¿no? En el libro de los pasajes, las tesis de la historia, es decir, muchos elementos que van a ir saliendo. La verdad es que ahorita no podría enumerarlos totalmente, pero que pues en este capítulo estamos tratando de hacer el primer planteamiento, la primera imagen, la primera idea, que es la que al final de este episodio pues ustedes será necesario que lo piensen, que lo reflexionen, que se acompañen con estas reflexiones a lo largo del día, de su situación cotidiana. Para decirlo de alguna manera, el materialismo histórico es una forma de concebir la realidad social, y eso incluye mi subjetividad, eso incluye mi experiencia cotidiana. Entonces, por así decirlo, no son temas, ¿no? Esto de Marx, no son temas ajenos, no son temas históricos alejados de nuestra realidad, sino más bien son los antecedentes de cómo es que llegamos hasta aquí, de cómo es que nos metimos en este problema del capitalismo. ¿Por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos escapar aparentemente de las garras del interés privado, ¿no? Es decir, esta relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Que nos cruza a todos y que determina nuestro mundo, ¿no? Entonces, una forma, lo primero que quisiera decir, ¿no? Para ir empezando a contestar esta pregunta de por qué practicar el materialismo histórico en el siglo XXI, es precisamente esta diferencia, ¿no? Yo estoy enunciando practicar y no leer, porque los libros para mí no significan tanto nada más como elementos de conocimiento inerte de momentos históricos que ya no aparecen, y que sería pues nada más un poquito de regocijo de ir visitando estos momentos de la historia, pero no. Para mí el hecho de que un autor como Carlos Marx
a mediados del siglo XIX esté dando este gran reporte para la historia, pues de alguna otra manera hay que tomarlo con mucha seriedad, porque pues todo esto, este texto está escrito con el objetivo de que sea escuchado para generaciones futuras, en este caso nosotros, ¿no? Que estamos aquí listos pues para ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que está describiendo Marx, que de alguna otra manera todavía sigue siendo vigente, o mejor dicho, para decirlo de una manera más precisa, este es un momento del desarrollo del gran monstruo que ahora nos aqueja, ¿no? Entonces, esto significa que estamos en la posibilidad de encontrar una especie de ventana, de agujero de gusano, una conexión intertemporal, para que a través del conocimiento del capital podamos nosotros verificar cuál ha sido la evolución de todas las leyes que aquí está enmarcando Marx, y que veamos si son ciertas o no, ¿no? Es decir, la comprobación particular, la comprobación histórica plena de que las leyes que aquí están enmarcadas son materiales, son verdaderas, ¿no? Son científicas, y que si esto es así, entonces deben de permitir una nueva posibilidad de práctica política, ¿no? Por eso no nada más se trata de leer, sino de practicar. Es decir, yo concibo, veo, obtengo el conocimiento que se nos reporta aquí a través de estos mecanismos científicos de categorías, teorías, concepciones epistemológicas, y también, pero siempre entiendo que una de sus particularidades es que su espíritu no tiene que ver nada más con lo enunciado aquí, sino con la práctica que puede provocar, ¿no? Por eso siempre ha sido el libro prohibido, el libro no entendido, un libro siempre fuera de contexto, siempre entre mitos y guerra sucia, y que pues obviamente que una de las cosas desafortunadas es de que el método, la estructura de pensamiento con la que está construido no se enseña en nuestras universidades. Entonces, pues por eso el objetivo aquí es que repasemos estos temas tan importantes que estoy seguro que pueden significar la posibilidad de avanzar en el conocimiento y en las rutas de salida, de transformación hacia lo que venga, ¿no? Después de esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia en el 2020, pues la verdad es que hay más preguntas que respuestas, y qué bueno que sea así. Estamos en un momento donde tenemos que reflexionar profundamente, tomarnos en serio que la teoría del conocimiento es un arma política, ¿no? Y que pues para eso hay que echar mano, hay que hacer uso de un montón de elementos y estrategias para entrarle a estos temas, ¿no? Entonces, para mí pues es un honor estar aquí con ustedes y pues estar comenzando pues a hacer estas respuestas, ¿no? Y bueno, hemos enunciado esta pregunta insistiendo, ¿por qué practicar? Ahora que ya nos queda claro qué tiene que ver esta palabra de practicar, y por qué no solamente leer. ¿Por qué practicar el materialismo histórico en el siglo XXI? Digámoslo así, este libro, ¿no? Esta obra de Carlos Marx también surge en un momento de transición histórica muy fuerte. Un momento de transición en la cual, saliendo de este mundo feudal, empiezan a existir nuevas fuerzas políticas, nuevas estructuras que están irrumpiendo, ¿no? En un mundo donde era imposible pensar que el rey iba a perder el poder, ¿no? Así como hoy también nos parece imposible que esta superclase de un puñado de empresas que tienen todo el poder, que en algún momento lo pierdan, todos o casi todos lo dudan. Aquí lo que estamos planteando desde nuestra perspectiva es que la teoría nos indica que no solamente es posible que esto ocurra, es decir, que esta gran y terrible concentración de riqueza continúe el curso que lleva, sino que no solamente es posible, sino también necesario y factible, ¿no? Entonces el materialismo histórico lo que en realidad demuestra es este tránsito, esta forma en la cual lo social, las formaciones económico-sociales van teniendo una vida orgánica, así como el de los cuerpos, ¿no? El de los cuerpos humanos, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, no depende de mi voluntad el que yo envejezca o no,
sino que yo estoy sometido a una serie de leyes, ¿no? Entonces así igual la personificación del gran capital a través de este puñado de la superclase capitalista que domina y que controla los destinos del sistema económico, pues también ocurre que no depende de ellos el que haya cierta legalidad, ciertos elementos en la realidad que lleguen en un momento a cuestionar que esto sea así, y que ahora la tendencia no sea la concentración como fue todo el siglo XX, sino que ahora la explicación y la tendencia es precisamente a que se vuelva desconcentrado, que se vuelva multilateral la estructura de lo social, ¿no? Es decir, cuando llegamos a un momento absoluto de propiedad privada, capitalista, concentradora y centralizadora, entonces todas las fuerzas políticas y económicas ahora empiezan a ejercer un proceso distinto que tiende hacia su contrario, ¿no? Y eso lo sabemos pues por los principios de la dialéctica, que es un elemento que aquí vamos a estar desarrollando también activamente, ¿no? Es decir, cuando enunciamos comprender el método, lo que estamos diciendo es comprender la dialéctica, ¿no? Entonces ya llevamos varios elementos aquí interesantes para la reflexión, para que ustedes, insisto, cuando estén en la ducha, cuando estén en el tráfico, cuando estén en el transporte público, ahora que volvamos a la nueva normalidad, o simplemente cuando estén en un momento de reflexión viendo la lluvia, puedan pensar en estas diferencias entre nada más leer ciencia o practicarla, en el que el materialismo histórico no era nada más hay una teoría vetusta, sino que es un arma política de transformación, y que ahora en siglo XXI, ahora en estos momentos estamos viviendo ejemplos claros de que todo se está transformando, así que necesitamos una teoría de la transformación. Y qué mejor que irnos hacia este texto, que es un ejemplo claro de cómo teorizar la transformación. Y para ello pues entonces tenemos que derribar estos mitos, esta guerra sucia, es decir, es un libro muy golpeado por los, como dice Marx, por el monstruo del interés privado, y que por tanto pues para esto vamos a utilizar la dialéctica, ¿no? Que también tiene este problema de no comprenderse, pues simplemente porque no se enseña, ¿no? Entonces aquí la vamos a ir ahí describiendo poco a poco para ir comprendiendo todos estos elementos, ¿no? ¿Por qué practicar el materialismo histórico en el siglo XXI? Pues es porque la realidad misma está ahora acuciando, ya haciendo el llamado en que necesita ajustes profundos, ¿no? Y aquí vamos a interpretar, para decirlo con mucha claridad, dos elementos rectores que van a ser la gran división de los fenómenos sociales. O los vemos desde la perspectiva, los que son desde la perspectiva de la fuerza productiva, de las fuerzas productivas, la tecnología, los elementos de cooperación que vamos viendo año con año, este avance tecnológico, y por el otro lado también vamos a ver las relaciones sociales de producción, es decir, cómo está organizado el aprovechamiento de esta posibilidad tecnológica de producir la realidad y de reproducirla, ¿no? Entonces vamos a hacer esa primera distinción para ir viendo pues de qué se trata, cómo es que vamos a plantear este imaginario de Carlos Marx, ¿no? Y vamos a empezar con un elemento muy importante que va a ser el asunto de la ideología. Es decir, tenemos que comprender que pues para llegar a las profundidades, a la raíz de una crítica seria, tenemos que poner en juego, tenemos que poner en duda, en una sana duda, la teoría del conocimiento, o mejor dicho, particularmente, que todo el imaginario, el modelo ideal que nosotros planteamos sobre este sistema, tiene que quedar claro con qué estamos construyendo ese imaginario. Es decir, cuál es la base epistemológica, cuál es la base del modelo ideal, qué tipo de realidad es la que realmente estamos pensando, o dicho de otra manera, pues cómo le hacemos para detectar que nuestro sentido subjetivo, nuestras opiniones no están siendo manipuladas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso vamos a empezar con la ideología, para ir haciendo esta brecha, para ir pudiendo concebir la economía, ¿sí? La ciencia económica, pero también la economía mundial,
mundial y la economía nacional, por supuesto, en su escala, como elementos que no necesariamente tienen que ser capitalistas, sino que vamos a ver mejor cuáles son todas las posibilidades que se tienen de organización. Es decir, en este momento la gran pregunta es que si solamente existe este tipo de relaciones económicas que conocemos, o en su caso, si podemos plantear con mucha nitidez una alternativa. Mi hipótesis, que esa la iremos descubriendo conforme vayan avanzando estos videos, pues obviamente que tiene que ver con que pues los resultados de aquí es que efectivamente el capitalismo tiene objetivos, es decir, no solamente es la acumulación incesante de riqueza, sino que persigue objetivos civilizatorios particulares, es decir, su tipo de combinación genera una potencia para producir formas sociales determinadas, funciones sociales determinadas, y que las primeras, no digamos ahorita todavía las únicas, pero sí las más importantes que se detectan desde el siglo XIX, imagínense, y que ahora en el XXI quedan muy claras, tiene que ver con la constitución, con la edificación, con la consolidación de un mercado mundial. Es decir, esto que ahora estamos experimentando, que lo que pasa en un lado del mundo se conecta con todo lo demás, como sucede en esta pandemia, y que pues también devela, ¿no?, que también las crisis económicas que vienen conforme a este proceso, pues también demuestran la alta interconectividad que existe. Es decir, el concepto de mercado mundial en Marx es este entrelazamiento, y que dice, pues el capitalismo sí es brutal y es una acumulación incesante de riqueza abstracta, es decir, vacía, pero entre tanto y tanto sí va constituyendo ese mercado mundial. Y otro elemento central es que cuando lo va haciendo gracias a una palanca muy importante, que es el sistema de crédito, ¿no? Entonces, este sistema de crédito mundial, estas finanzas mundiales con las cuales se apalancan la superclase para estar haciendo inversiones entre sí y manteniendo su poder, pues obviamente que es porque han hecho monopolio de esa función social, es decir, dominan cosas que las hemos hecho históricamente entre todas las comunidades, ¿no? Entonces, pues imagínense, este es un conflicto muy fuerte, es un conflicto donde estamos viendo que el imperio estadounidense está perdiendo fuerza y que hay nuevos competidores globales, es decir, se ha logrado constituir este mercado mundial, pero cuando se logra constituir no se queda ahí la cosa, sino que exige un cambio nuevo de forma, y ese cambio nuevo de forma implica que no es ya coincidente con la posibilidad de la estructura imperialista. Entonces, por lo tanto, como nuestra regla dialéctica lo indica, nos vamos de un lado hasta el otro. Entonces, ¿cuál es la antítesis de el modo imperial? Pues es una circunstancia donde no haya una dominación de carácter unilateral y que se pueda constituir entonces una multilateralidad, una formación cooperativa no antagónica, ¿no? Entonces, este enunciamiento es, para mi consideración, lo que es la posibilidad de enunciar como la novedad del siglo XXI, ¿no? Ha cambiado el mercado mundial, ha cambiado su polaridad, y entonces, como habíamos dicho, estos dos grandes objetivos de la construcción del mercado mundial y del sistema de crédito, lo que hace falta es hacer la impugnación sobre cómo está organizada la política monetaria internacional o imperial. Es decir, que también tiene que cambiar esta concepción, y para hacerlo tenemos que hacer los cambios en la concepción del dinero, los cambios en la concepción de lo que son incluso las mercancías, de lo que es la deuda, ¿no?, el crédito mismo, como hemos mencionado, hasta los derivados financieros, por supuesto, y comprender pues qué condiciones son las que ahora tenemos para proponer una nueva materialidad, para proponer una posibilidad de hacer una modificación cualitativa sobre la forma en la cual hemos entendido los sistemas sociales hasta ahora, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el siglo XXI de cambio, de transformación, y pues nadie mejor, la verdad, y yo creo que
que esto se puede poner a una buena discusión, nadie mejor que Carlos Marx, que nos presenta un gran arsenal muy potente de categorías y teorizaciones para que podamos reconocer con mucha claridad el contexto histórico, las funciones elementales y la evolución de este sistema. Es decir, El Capital, de alguna otra manera, es un libro peligroso porque habla de cómo muere el capital, ¿no? Y pues obviamente que esto no le iba a gustar a los poderes establecidos, pero que ahora que están de capa caída, que la historia nos exige una novedad económica y una novedad política, pues entonces es hora de desempolvarlo y de utilizar toda su fuerza para la transformación del siglo XXI. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario sobre cómo vamos a iniciar este proceso de reflexión. Ahora hemos visto aquí estos elementos esenciales, estos prolegómenos para ir despegando e ir haciendo análisis del momento contemporáneo, ¿no? Es decir, no se trata nada más de una lectura lineal de cómo va evolucionando, sino que tenemos que ir haciendo un análisis geopolítico. Es decir, la secuencia aquí importante es que para hacer una lectura del Capital necesitamos al mismo tiempo estar haciendo una lectura de los movimientos geopolíticos, o como me gusta decir también, los movimientos geoeconómicos, ¿no? Entonces, pues ya tenía muchas ganas de hacer este video, de hacer esta nueva experiencia pedagógica de acompañamiento de la lectura y la práctica del materialismo histórico, y pues nada, va a ser un placer estar aquí interactuando con todos ustedes, y pues por favor suscríbanse aquí al canal de la Academia del Azufre, síganos en las redes, estamos haciendo ahí pues publicaciones y distintas reflexiones. Seguro nos encontramos ahí en cualquier momento para seguir avanzando, ¿no? Así que muchísimas gracias, azufrosas, azufrosos. Este fue el primer episodio del laboratorio de Marx aquí en la Academia del Azufre, esto como parte de las actividades del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo, maestro Pedro López Díaz. Así que nos vemos al próximo con una nueva reflexión de este gran mundo interesante del laboratorio de Marx. Chao.